Este video corresponde a primeramente hablar sobre qué es una herramienta y cómo a lo largo de la historia estas han ido evolucionando para facilitar los trabajos de un hombre. Pero primeramente no podemos hablar de una herramienta sin conocer cuál es su significado. Esta proviene del latín ferramenta y bueno, se puede definir una herramienta como un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados obviamente para aplicarles cierta fuerza para que obviamente el trabajo que tenga que hacer el hombre no sea tan grande. Algunas de las herramientas que podemos encontrar actualmente pueden ser una palanca, un destornillador, una pinza o un martillo. Pero vamos a hacer un viaje a través del tiempo para poder saber cuáles fueron las primeras herramientas que usaron nuestros antepasados. En un principio, el hombre primitivo usó su propio cuerpo para conseguir lo que necesitaba, como cortar carne con sus propios dientes. A medida que fue evolucionando, logró diferenciarse de las otras especies, puesto que creó herramientas que le facilitaron su trabajo. Las primeras herramientas utilizadas por los hombres primitivos fueron elementos que encontró en su entorno natural, a medida que iba avanzando, como palos, piedras o inclusive huesos de animales que supo aprovechar como armas. Hace aproximadamente 30 millones de años, el mono erecto comenzó a tallar piedras, golpeándolas con unas más duras. A lo largo de los años 1792 y 359 a.C. apareció una gran cultura y un gran imperio como lo fue el Imperio Babilónico. Aquel imperio en sus inicios pues necesitaba conseguir tierras, conseguir terrenos, invadiendo varias ciudades, varios terrenos ajenos, obviamente consiguiéndolos por la fuerza, así que a causa de eso surgieron herramientas para defenderse y para atacar a las otras civilizaciones, como lo pueden ser escudos, espadas, navajas, cuchillos, lanzas, arcos y flechas, etc. También cabe mencionar que aquellas armas, aquellos instrumentos, aquellas herramientas eran creados con hierro y con metales preciosos. Para una buena resistencia y para que puedan ser funcionales. También en el trayecto de la conquista de varios terrenos, adoptaban sus culturas, adoptaban muchas creencias religiosas, adoptaban costumbres y de ahí también se podría decir que adoptaron la rueda, adoptaron la escritura, adoptaron el habla de tantas de las civilizaciones que conquistaron, utilizando posteriormente herramientas para poder hacer uso de la escritura y del habla. Al momento de hablar de la escritura podemos decir que utilizaban tablillas de arcilla blandas para poder escribir en ellas y posteriormente se cocinaban para que quedaran duras y así sus escritos, sus estudios, que casi siempre eran sobre los astros, quedaran plasmados y guardados para hoy en día. 2000 años más tarde.
Antigua civilización egipcia. Esta civilización estuvo presente desde el año 30 a.C. hasta el 641 después de Cristo. Esta civilización se asentó en las riberas del río Nilo, utilizándolo para su beneficio. Esta civilización es conocida hoy en día por los grandes avances que dejaron en la matemática, desde la representación de los números con símbolos hasta la utilización en sus obras arquitectónicas del número de oro, el número áureo. Para facilitar su trabajo, esta civilización utilizaba herramientas hechas a base de madera, roca, bronce o cobre. No utilizaban el hierro porque lo consideraban un material impuro y lo relacionaban con el dios Set, dios del mal. Por ejemplo, los antiguos egipcios utilizaban palas hechas de madera para retirar la tierra del barro que quedaba tras la inundación del río Nilo. Hacían esto para que la tierra fuera fértil y pudieran cultivar. Aparte de esto, utilizaban, podría decirse, como pozos para extraer agua del río Nilo para su consumo y para regar cultivos. Utilizaban hachas de piedra o también para la construcción utilizaban cinceles. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre una parte de la historia de la construcción que ha sido un poco dejado de lado debido a que se perdieron muchos conocimientos de lo que en ese entonces era. Esto se debe a que los colonizadores, al llegar aquí pues a América, impusieron su religión y muchas otras creencias que ellos tenían en su cosmología. Por ende, derrumbaron monumentos que eran sagrados para los nativos de acá y ponían encima sus iglesias para imponer su religión. También saquearon sarcófagos y pues quemaron muchos escritos y conocimientos que tenían los nativos. Por esto se ha perdido bastante de lo que era toda esa cultura y todo el gran aporte que hizo a al mundo. Bueno, uno de los aportes que hicieron las culturas nativas fue de Machu Picchu, que fue una ciudad construida en un lugar casi imposible, ya que en ese lugar llueve bastante durante mucho tiempo y además de eso ocurren terremotos y desastres naturales, por lo que la tierra se puede deslizar y llevarse consigo toda la ciudad. Entonces los arquitectos incas le hallaron solución a este problema con las terrazas. Lo que hacían las terrazas eran que, además de servir para cultivar, distribuían el agua por toda la ciudad y así hacía que no se diluyera totalmente la tierra. Y también estas terrazas estaban construidas de tal manera que servían como un sostén o un agarre sobre los terremotos que habían y así la ciudad se mantenía firme y constante en el puesto que tenía que estar. Las herramientas que utilizaban los nativos eran bastante primitivas, lo cual incrementaba bastante el trabajo físico. Ellos lograban mover piedras bastante grandes. Lo primero que hacían era pulirlas con piedras que se denominaban piedras martillo. Lo que hacían era darle la forma que querían para la estructura o construcción. Y luego, para moverla, ellos ponían dos escaleras, una encima de la otra, y por una especie de palancas movían las piedras. Otro dato importante sobre las piedras es que los incas no se quedaron solo en mover las piedras y ponerlas perfectamente una encima de la otra, sino que además ellos ponían piedras pequeñas, hicieron una excavación en la construcción y pusieron piedras grandes al fondo de esa excavación y piedras pequeñas mediante se subía a donde estaba la ciudad. Esto lo hicieron para que la ciudad tuviera más consistencia y se pudiera mantener más tiempo en pie. La cultura mesopotámica, que se ubicaba entre el río Tigris y el río Éufrates en los años 6000 a 3000 a.C., es una cultura que avanzó mucho en temas de construcción, puesto que a su piso, a los tipos de suelo que constituían su territorio, ayudaban a crear los materiales que ellos utilizaron para construcción. Exactamente en el 3750 a.C. comenzaron las creaciones de cañizo cubierto. Este no duró mucho porque no era muy resistente. Luego era el barro sin conformar,
que vieron que era más resistente y cuando se secaba era más duro, pero igual no duraba lo suficiente. Luego el adobe era de lo que estaba más conformado el piso de los mesopotámicos, así que lo comenzaron a usar más, pero este lo mezclaron con paja para que fuese más resistente y no dejara pasar tanto el calor. Y por último utilizaron los ladrillos. Los ladrillos vieron que al hacer las formas con el adobe y meterlos a cocinar, salía una estructura muy resistente, que los hacían alargados y estrechos, unidos con argamasa. Podríamos decir que la arquitectura griega es la base de lo que hoy conocemos como nuestra arquitectura contemporánea. Esta civilización se empezó a desarrollar en una época antigua, alrededor del mar Mediterráneo, en algunas islas del Egeo, y tuvieron algunas colonias en Asia Menor. Con el tiempo, mientras fueron evolucionando en aspectos que ya conocemos todos, como fueron política, filosofía, matemáticas, con todos sus exponentes, desarrollaron, gracias a esta forma de pensar, un estilo propio a nivel de arquitectura. Tenían sus propias normativas a lo que era el punto de estructura y estética. Relacionaban mucho la estética y la ubicación de sus posteriores obras con relación a la voluntad de los dioses. Algunos centímetros más tarde, El estilo de sus templos tenía demasiadas columnas, era propio de ellos. Para esto utilizaron lo que era el sistema de polipasto, que era una polea con la cual obviamente podían maximizar el límite de la fuerza, el límite que tenía la fuerza de los hombres, para así poder levantar esas columnas tan grandes. Ellos utilizaban un sistema de andamiaje muy sofisticado, como podríamos ver hoy en algunas obras, pero pues no de tan alta magnitud como ellos lo hicieron. Su sistema era básicamente, a partir de los andamios, levantar sus columnas con el polipasto, ayudarse para levantar estas y dejarlas firmes, y con otros materiales tales como eran el mármol, la madera, la piedra. Ellos le daban una estética a sus edificaciones con su instrumento vital, como lo eran el martillo y el cincel, instrumento que también se dio mucho en sus esculturas más representativas. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. fin.